Hemos llegado al episodio número 21, que para quienes me conocen un poco más saben que este número para mí es muy importante. Y justamente quiero apoyarme en este número para hacer de este episodio algo diferente. En este caso especial, dado que estamos hablando de un podcast y ya son 20 episodios del podcast, creo que es valioso justamente explicar cómo ha sido mi experiencia creando un podcast, cuáles son las recomendaciones que le daría a alguien que va a iniciar para crear un podcast, cuáles son esos beneficios que tienen tanto de si creas un podcast para tu marca personal como si lo creas dentro de tu negocio como una estrategia de marketing del negocio. Así que nada, vamos con este episodio número 21. A pesar de que hoy en día sigue creciendo la industria del podcast y sigue siendo una de los medios de comunicación que más auge están teniendo, realmente gran mayoría de los podcasts que se crean en el día a día o que se están creando hoy en día no llegan a cumplir su 10º episodio o mucho menos al episodio número 15 o el número 20. Por lo tanto, cuando uno supera esa barrera de los 20 episodios, o por lo menos desde los 15 episodios, ya se puede estar pensando en que será un contenido que continuará. Es decir, que el creador de ese podcast continuará creando más episodios a través del tiempo. En mi caso particular, ya estamos en el episodio número 21, hemos superado esa barrera de los 20 episodios y por eso creo que es muy especial aprovechar este momento para celebrarlo, y creo que la manera de celebrarlo en mi caso particular es aportándoles los aprendizajes que he obtenido yo con este proceso de crear podcast, cómo lo he utilizado en temas de estrategia para mis propios proyectos y adicional cómo es el paso a paso para crearlo, es decir, realmente qué tengo que hacer paso a paso para llevarlo a cabo. Y antes de continuar, quiero hacer un pequeño paréntesis porque mencioné que el 21 para mí es un número especial. El motivo de ello, para quienes todavía no me conocen muy bien, es que el 21 de septiembre es el día de mi cumpleaños. Adicional, el 21 como tal, yo lo he usado como un día para yo hacer cambios importantes en mi vida, porque curiosamente mi nombre completo, Ricardo Elizondo García, tiene 21 caracteres. Entonces, siempre para mí el número 21 ha sido como algo especial. Siempre yo deseaba que llegara mi cumpleaños, todavía para mí es como el día más bonito del año. Y en sí usar ese número como una estrategia simbólica en diferentes cosas que he hecho a lo largo de mi vida me ha servido para reforzar más ese cariño que le tengo al número. Por ejemplo, algo que yo empecé a hacer desde el 2017 fue que decidí que cada 21 de cada mes iba a ser un gran cambio en mi vida. Uno de esos grandes cambios fue que un 21 de septiembre del 2017 decidí que iba a ser mi primer día como emprendedor. Entonces yo renuncié ya o terminé de trabajar para la empresa en la que estaba un 20 de septiembre y el 21 de septiembre inicié como ya mi vida como desempleado, que a su vez era mi primer día como emprendedor. Entonces siempre el 21 de septiembre, cada mes, ha sido digamos que una ocasión especial, una excusa para yo hacer algo clave en mi vida o arriesgarme a hacer algún tipo de reto o de básicamente de tomar acción sobre algún sueño o meta que tengo. Y hoy en día, bueno, eso me ha permitido crecer muchísimo en áreas que de lo contrario, si me hubiese esperado a que la vida me diera las condiciones perfectas, no lo hubiese hecho. Pero si yo me obligaba a que el 21 ya tenía que hacer un cambio importante, eso me permitió justamente a tomar acción. Así que nada, eso es como un pequeño consejo. También hablo de esto en los primeros 3 episodios de este podcast. Eh, Creo que algo bueno en este momento es como dar una claridad de qué ha tratado los episodios anteriores en caso de que no hayas escuchado la mayoría. Pero en resumen, te comento que los primeros 3 episodios, que es como el episodio 1 dividido en 3, es sobre 21 lecciones que marcaron mi vida. Creo que ese es como la saga de episodios, esos 3, esa trilogía, que más recuerdo con cariño porque es muy personal. Entonces, realmente te invito, si no los has escuchado, te invito a que los escuches porque son lecciones que estoy seguro que te van a servir también.
Y otros episodios que he grabado tienen que ver con mi estilo de vida minimalista, que bueno, si no sabes, yo reduje mi vida material a una única mochila y hoy en día eso me ha permitido también aprender a valorar más las experiencias que lo material e incluso el aprender a soltar no solamente lo tangible, sino también soltar eso intangible que llevamos cargando como rencores o ciclos sin cerrar, sueños que sabemos que ya no los vamos a retomar, pero que a veces nos retienen. Y básicamente el estilo de vida minimalista es algo que ha estado presente durante los últimos episodios y bueno, hay varios en los que hablo específicamente de ello. Otros episodios también tienen que ver con temas de productividad. Para mí es muy importante hablar de productividad en un sentido consciente, no en un sentido de hacer más porque sí, sino realmente cómo ser productivo de manera sana. Y tengo varios episodios sobre ello. Y otros que tienen que ver mucho con temas de negocios, como ventas, como manuales de procedimiento, procesos y en general incluso sobre inteligencia artificial. El punto es muy variado y ahorita voy a comentar por qué el podcast ha sido tan variado, cuál ha sido la estrategia detrás de haber hecho el contenido así y por qué seguiré creando contenido realmente de múltiples temas, pero todo siempre bajo mi enfoque de minimalismo, bajo mi enfoque de siempre el liderazgo, tomarlo como una guía, porque mucho de lo que comparto tiene que ver con temas útiles para los negocios o para un emprendedor como tal, pero incluso aplica bien para quien esté trabajando para una empresa. Entonces, en sí, es muy variado, estoy muy contento del contenido que he estado creando, pero sobre todo muy contento de que ha sido una obligación que me he hecho a mí mismo de intentar publicar un episodio cada semana. Recuerdo que cuando empecé el podcast no lo hacía tan seguido, algunos pasaron meses para que saliera un nuevo episodio, porque siempre pensaba en hacerlo perfecto, hasta que empecé a obligarme a hacer las cosas de manera con fechas. Y dije, bueno, el podcast no lo voy a hacer diario porque no creo que sea prudente, pero tampoco mensual porque creo que es demasiado tiempo. Además de que solo lo estoy haciendo en audio, no estoy haciendo un video del podcast. Entonces dije, voy a hacerlo semanal y bueno, ya llevo varios episodios, no sé si como 10 episodios o más o menos, que han sido así, en formato semanal y me gusta mucho porque me obligo a tomar acción. Entonces, bueno, empecemos a detallar un poco sobre cómo ha sido ese proceso de crear el podcast y qué recomendaciones doy a quien va a iniciar. Empecemos diciendo para quién es ideal crear un podcast. Y aquí realmente voy a decirlo de manera directa, creo que a todos en general, les funciona crear un podcast. Por dos motivos principales. Uno, es una manera de documentar lo que sabes y documentarlo de una manera en donde es práctico, no necesitas tener un equipo súper complicado de cámaras y bueno, tener que grabarte en un lugar muy especial ni nada por el estilo, sino que simplemente con un micrófono, el cual puede ser incluso el micrófono de tu celular, ya puedes crear el podcast. Entonces, creas un audio que luego vas a poder editar. Algunos si quieren no lo editan, pero idealmente puedes editarlo. Ahorita voy a también a mencionar cómo podrías hacerlo. Pero el punto es que puedes grabar un podcast, un episodio, con tu propio celular y ya con eso documentas un conocimiento que tienes. Y lo mejor de todo es que esa documentación de ese conocimiento queda con tu esencia, que es esa voz que le estás dando. Y bueno, al final, cuando te despidas de este mundo, queda ese legado en Internet de lo que grabaste. Entonces me parece que es muy, muy interesante, ya que una persona cuando escucha un podcast, en lugar de estar viendo una imagen, lo normal es que simplemente tenga los audífonos y esté haciendo otra actividad. Entonces es como si la conciencia le estuviese hablando a la persona. Eso es lo bonito de escuchar algo en audio y ojalá con audífonos, o escuchar un podcast con audífonos, que sientes como que la persona te está hablando al oído y se vuelve entonces más íntimo. Por eso, para mí el podcast es una de las mejores estrategias en temas de marketing, porque al final este tipo de contenido te permite ser mucho más cercano con el oyente. Yo recuerdo que durante 2020, que estábamos todos en cuarentena, empecé a escuchar mucho un podcast que se llama Mentor 360, de Luis Ramos, y él tiene otro podcast que se llama Libros para Emprendedores, que ambos son muy buenos. Y yo consumí muchísimos episodios de ambos podcasts de él y recuerdo que llegaba un punto en el que uno sentía que era muy cercano a Luis Ramos. O sea, yo sentía como que ya lo conocía o que ya nos conocíamos, porque
está uno escuchándolo constantemente ahí en el oído mientras haces otras cosas. Entonces, me gusta mucho ese formato y sé que es muy valioso para cualquier persona que quiera documentar su conocimiento. Hoy en día yo he conocido decenas de personas que hacen todo tipo de proyectos, ya sea personas que he conocido por ser mis clientes o por ser aliados o por estar en academias en las que yo también comparto, incluso el hecho de mis propios amigos. Y he visto que cada una de esas personas tiene algo que contar, tiene algo de valor que aportar, pero les da pena como grabarlo en video, les da pena como publicar en redes sociales. Y creo que el audio es una manera interesante de hacerlo porque ya mandamos audios por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, esto es algo así, nada más que te sientas tranquilamente, defines un tema, tal vez anotas una guía de puntos que quieres abordar, como lo que yo hago hoy en día, y empieces a hablar. No se trata de que te quede perfecto, se trata de que logres plasmar esa información que sabes que es de valor para otras personas. Entonces, ¿a quién recomiendo el podcast? Prácticamente a toda persona que desee dejar ese pequeño legado en Internet y también tener una conexión más íntima con sus oyentes, porque es como estar hablándoles al oído. Básicamente, eso es como lo que recomiendo a nivel general. Y ahora sí, a nivel estratégico, ¿es recomendable para una empresa? ¿Es recomendable para una marca personal? De nuevo, la respuesta es claro que sí. De hecho, para mí ha sido una herramienta muy poderosa para impulsar la conexión que tengo con mis clientes e incluso para poder crear la confianza suficiente para que los clientes se interesen por mis servicios. Porque básicamente lo que estoy haciendo con el podcast es como dar una mini asesoría de lo que podrían experimentar conmigo. Además, en lugar de estar leyendo un contenido mío, que no se siente la voz del autor, porque nada más es como leer, en el caso del podcast, tienes la oportunidad de que te pueden escuchar, pueden digamos que percibir ese tono tuyo, esa manera de cómo hablas, y al final la persona puede decidir si es el tipo de comunicación o de persona que le conecta o no, o sea, con la que se sienten como alineados, porque me están escuchando. Con lo que estás haciendo ahorita ya te permite identificar si yo soy un tipo de persona con el que te gustaría conversar o no, o por lo menos tener algún tipo de interacción, porque ya más o menos vas percibiendo mi energía y eso es muy importante. Entonces, si tienes una empresa, mi recomendación es que definitivamente hagas un podcast donde puedas compartir contenido de valor alineado a lo que normalmente te preguntan tus clientes. Incluso compartir experiencias específicas, no tienes que decir con cuál cliente ocurrió, pero experiencias específicas que te ayudan a resumir conceptos que luego son muy útiles para también los clientes que tienes activos. Para mí algo muy poderoso ha sido crear contenido del podcast pensando en esos clientes que ya tengo activos y que en lugar de sentarme con cada uno a hablar de un tema en específico, con solo compartirle el podcast o el episodio específico del podcast, ya ellos logran saber mi perspectiva. Por ejemplo, uno de los temas que me solían preguntar era sobre ChatGPT, sobre cómo usar la inteligencia artificial, específicamente esta herramienta de ChatGPT. Entonces hice un podcast justamente hablando de cómo hablarle a la inteligencia artificial y cómo sacar el mayor provecho. Ese podcast me ahorra a mí bastante tiempo de tener que mandar un audio, porque en realidad en lugar de mandar un audio explicando todo lo que yo recomiendo, les paso el podcast. Y así también hago con cada uno de los contenidos que he ido creando. Esos contenidos han surgido de esas preguntas frecuentes que me hacen mis clientes y tengo muchos más temas por ir abordando. Entonces, realmente contenido tengo de sobra para seguir compartiendo y surge de las mismas interacciones que tengo con las personas. Este en específico es uno de ellos. Me han preguntado cómo hago un podcast. Bueno, en este episodio espero abordar todo lo que sea necesario para poder dejar clara esa duda y con lo que hemos dicho hasta el momento en este episodio, lo que más quiero dejar como reforzar es el hecho de la importancia del podcast independientemente de lo que quieras hacer con ello. O sea, independientemente si es una estrategia de marketing, lo que estás intentando hacer como parte de tu negocio y por eso quieres incorporar el podcast, o si simplemente eres alguien que quiere documentar ese conocimiento de valor, que sabes que es de valor, que sabes que otras personas deberían escucharlo y que tal vez te da mucha pena ponerte frente a las cámaras. Entonces, el podcast como tal viene a ser de las herramientas más útiles.
Ahora bien, pasemos a cómo crear el podcast paso a paso y en este caso específico hablemos de, primero, cómo me gustaría a mí estar creando el podcast y cómo recomendaría hacerlo y luego voy a hablar de cómo hoy en día yo lo hago y por qué eso lo hago de esa manera. Básicamente al final es por un tema de productividad, pero voy a explicar esos dos aspectos, cómo me gustaría estarlo haciendo y cómo hoy en día lo hago. En primer lugar, cómo me gustaría. Y es que una de las estrategias más poderosas hoy en día para crear contenido en Internet de manera efectiva y también productiva es que no solo grabes el audio, o sea, no solamente grabes el podcast como tal, sino que también grabes en video para que, por ejemplo, si tu podcast nada más eres tú hablando con el micrófono, bueno, estés en un escenario bonito, con un fondo, digamos que estéticamente que se vea bien, iluminado y todo, y bueno, un micrófono también que se vea elegante. Y al final lo que vas a hacer es como que te grabas hablando en el podcast, pero ese video que estás grabando también sirve para luego usarlo en redes sociales. Normalmente un podcast puede ser que dure de 15 a 30 minutos hasta una hora, a veces otros hasta de 2 horas, pero normalmente el rango anda entre 30 a una hora y ese mismo video puedes luego cortarlo en pedacitos para extraer como los momentos claves del podcast y esos videos los compartes en redes sociales y en YouTube, porque puedes tener un video grabado en horizontal, pero luego nada más recortas los lados de ese video y haces un video horizontal donde estás hablando lo que decías en el podcast. Al final también ese mismo video, como es audio y video, entonces nada más le extraes el audio y ese audio es el que subes a las diferentes plataformas de podcast. El punto aquí es que si grabas un contenido de un podcast en video, o sea que te grabas el podcast como tal en video, ya sea que seas tú solo o por ejemplo hay un formato nuevo que se usa mucho que es tipo como el formato de radio, que tienes una persona que estás entrevistando y estás tú. O alguien te entrevista a ti. Eso es otra estrategia. Si no tienes a quien invitar al podcast todavía, puedes decirle a otra persona que haga como de entrevistadora. Entonces, que te entreviste a ti. Y eso permite tener un video donde hay dos personas interactuando y al final a la audiencia eso como que lo atrapa más. Como que atrapa más la atención cuando vemos un video de alguien que le está hablando a otra persona y no que nos está hablando directamente a nosotros. Eso es muy curioso. Entonces, una manera de hacerlo es grabándote tú solo o grabándote hablando con alguien. Si lo haces independientemente grabando con alguien o solo, el punto es que si lo haces en video, vas a tener el audio y el video para que puedas distribuirlo por redes sociales, por YouTube, lo pones en tu sitio web, lo pones en las diferentes plataformas de podcast. Y algo muy interesante es lo siguiente, el audio también lo puedes transformar en texto, hay herramientas que transforman audio a texto y ese texto luego lo puedes estructurar y crear un blog. Entonces el blog lo publicas en tu sitio web o ese mismo texto lo colocas en LinkedIn o lo colocas en Facebook o en cualquier otra plataforma que funcione con texto, con contenido en texto. E incluso también puedes a partir de ese texto crear algunas imágenes para publicaciones en redes sociales, como frases, como pequeño un resumen o un carrusel en Instagram del un paso a paso que dijiste en el podcast. En fin, lo que quiero decir con esto es que con solo grabar una única vez un contenido, es decir, grabar en video el episodio de tu podcast, con solo ese contenido que tal vez te tomó planearlo como durante 2 horas y luego, bueno, tener que empezar a grabar. Digamos que tuviste que grabar durante 2 horas, algunas veces tenías que detenerte y continuar, y luego viene el proceso de edición. El punto es que digamos que se te va un día grabando un episodio, ya teniéndolo listo. Ese episodio de grabación o toda esa grabación que hiciste, ese contenido, en ese día, vas a luego simplemente empezar a transformarlo en distintos formatos que vas a distribuir en diferentes redes sociales. Entonces, un solo contenido de una hora de podcast, por ejemplo, un episodio de una hora de podcast, puede servirte para múltiples días de contenido en redes sociales y eso obviamente es ahorro de tiempo, es ahorro de recursos. Entonces, esa sería la manera en como a mí me encantaría tal vez estarlo haciendo ahora, como teniendo un set muy bonito, muy iluminado, el poder tener un micrófono profesional, el tener invitados y todo ese contenido que se grabe en un día, estarlo distribuyendo en diferentes medios de redes sociales, en mi sitio web, en todo lado, para que básicamente el marketing de mi proyecto, de mi negocio,
surja de una estrategia que es el podcast. Hoy en día en realidad así no es como lo hago, hoy en día lo hago de una manera mucho más práctica porque he abogado por esta filosofía de acción masiva imperfecta. Es decir, tratar de ir a la acción siempre, tratar de ir a la acción sin buscar la perfección. Otra frase que me gusta mucho es 80% es perfecto. Todas estas frases para mí son muy significativas porque yo sí era una persona que quería que todo fuese impecable. Hoy en día sigo siendo así, pero tengo ahora la capacidad de decir hasta qué punto es suficiente y me lanzo, me lanzo a la acción. Eso hice con el podcast. Decidí que iba a hacerlo semanalmente para que el objetivo del podcast fuera sacar episodios todas las semanas, mantenerlo activo, mantenerlo constante y que cada uno de esos contenidos fuese práctico, fuese sobre temas relevantes en mi momento actual para mí y para mis clientes y para las personas que se acercan a pedirme consejos o ayuda. Y, y también quería que fuese una manera de yo asegurarme de que toda esa información que quiero compartir esté grabada en este formato. Por lo que ya dije al inicio, me gusta mucho este formato. Yo soy de las personas que, de nuevo, soy consumidor de podcast, entonces se me hace muy bonito poder tener mi propio podcast y poder compartir de esta manera. Entonces, ¿cómo lo hago hoy en día? ¿Cómo yo hago cada episodio? ¿Cuál es el paso a paso? Y aquí te voy a decir exactamente cuál es el mapa para que lo puedas considerar si es que quieres hacerlo de esta manera que es muy simplificada. Y es más, te lo voy a decir como si fuese un checklist o como si fuese un procedimiento tal cual. Digo esto porque lo que voy a decir en este momento ya lo tengo documentado e incluso lo tengo público. Si vas a mi página ricardocr.com/manuales, vas a encontrar un servicio que yo ofrezco de manuales de procedimientos y el ejemplo que tengo de un manual de procedimiento es exactamente este que estoy por mencionar. Tal vez cuando lo veas, tal vez hay algún ajuste porque suelo estar actualizando información, pero es ese documento que vas a ver es sobre cómo crear o cómo yo creo el podcast. Y es de la siguiente manera. El primer paso, que es la planificación inicial, básicamente es verificar que tengas los recursos disponibles a la mano. Esto para mí siempre es muy importante en cualquier proceso que vayas a hacer de cualquier cosa. Siempre primero piensa si tienes todo a mano antes de empezar. Entonces aquí es igual. Vas a tener que asegurarte de que esté a la mano los micrófonos que vas a usar, los audífonos, si es que estás grabando con los audífonos para estar corroborando que la grabación que vas haciendo se grabó bien, la laptop, si es que vas a grabar directamente el contenido a una computadora, y agua, que tengas agua para estar tomando, porque si no luego se te va secando la boca y es más difícil poder hablar. El punto aquí es que tengas disponibles los recursos a mano y que tengas los micrófonos, en este caso especiales, si es que tienen micrófonos para el podcast, o por lo menos grabar con el celular directamente. En mi caso particular yo tengo micrófonos profesionales, pero también he grabado con el celular y realmente quedan bien. O sea, realmente el sonido es suficientemente bueno. Los micrófonos que tengo se llaman los Rode Wireless Go 2. Estos se escriben RODE, es la marca Rode, y luego está el nombre del micrófono en específico, que es Wireless Go 2, que esto es The Wireless como de sin cables, WIRELESS, luego Go, GO, y luego 2, que esto es con números romanos, es decir, esos los dos palitos. Este en específico, estos micrófonos, es como un set de micrófonos. Básicamente es un receptor, que es el que se conecta a la computadora, y los emisores, que son los micrófonos en sí, que son dos. Y como son sin cables, o sea, son inalámbricos, permite que puedas grabar como hasta, no sé, 15 metros de distancia de la computadora y todo se escucha muy bien. Entonces, es muy útil como para cuando uno quiere grabar contenido en exteriores o no quiere andarse complicando andar micrófonos pesados o muchos cables, sino que literal, como yo tengo una vida minimalista y mi mochila tiene que ser muy optimizada en cuanto a lo que lleva, en este caso los micrófonos vienen perfectos porque son muy compactos, son realmente todos caben en la palma de la mano sin problema, digamos, lo puedes guardar sin problemas todos los tres micrófonos en la bolsa y bueno, los tres aparatitos, que es los dos micrófonos y el receptor. Y hay diferentes cables, un cable que es para conectarlo a la computadora, pero también puedes conseguir uno, que de hecho yo lo tengo, que es para conectarlo al celular directamente. Entonces puedes conectar un micrófono directamente al celular y grabar video con el celular
y tienes un audio de altísima calidad porque el audio se está captando desde los micrófonos Rode. Entonces, bueno, esos son los micrófonos que yo uso. Si tienes otro micrófono no pasa nada. El punto es que aquí en esta parte de planificación inicial vas a tener todo a la mano, asegúrate de tener todo a la mano. Y ahora sí, el siguiente paso es definir el guión. Definir el guión, realmente la estructura del guión, a como yo lo hago hoy en día, lo hago muy rápido. No lo pienso demasiado. Sin embargo, para alguien que está empezando, tal vez este sería el proceso inicial o sería la etapa inicial. Antes de preparar todos los equipos para tenerlos a la mano, tal vez lo inicial en tu caso va a ser, no, primero planifico cuál va a ser el episodio, cuál va a ser la introducción, el desarrollo, la conclusión, todo lo que voy a incluir dentro del episodio, del contenido del audio, y luego ya ahora sí preparo lo que tengo que usar y grabo. En mi caso particular, yo en pocas, tal vez como una hora o menos por ahí, defino como la estructura del podcast. Como ya dije, es como una introducción, un desarrollo y una conclusión. Siempre trato que la introducción tenga que sea muy corta y que tenga algún término o, bueno, no, un dato estadístico o algo curioso que atrape la atención. No me esfuerzo demasiado en hacer algo así muy estratégico, porque de nuevo quiero que sea muy rápido mi proceso de grabar podcast, pero sí ten presente que es bueno hacer eso, como tener un primer enganche, algo que atrape la atención de la persona sobre el tema del episodio, y de ahí en adelante, bueno, ya el desarrollo y que cierres ojalá con una conclusión y un siguiente paso para la audiencia. Luego de yo hacer la estructura del guión, que lo puedo hacer en lápiz, en papel, simplemente escribo como el tema principal, la idea principal que quiero que se lleve la persona cuando escuche el podcast o ese episodio en específico, y definir más o menos la cantidad de temas que me permite grabar un episodio en un rango de 15, 30 a máximo 45 o una hora. Usualmente yo me trato de enfocar en máximo 30 minutos y se va muy rápido. Entonces, con solo que pongas 3 temas principales, ya es muy posible que llegues a los 15 minutos. Y bueno, ya con eso creo que te doy una idea de más o menos cómo ir estructurando el episodio. Si intentas abarcar 5 temas o 10 temas, efectivamente te vas a tomar una hora. Lo ideal es que, y esto realmente lo admito, yo quisiera tal vez enfocarme en 15 minutos siempre, pero me extiendo más de la cuenta y termina siendo de 30 minutos. Entonces, ten muy claro que idealmente define 1, 2 o 3 temas principales que vas a abordar en el episodio o 3 subtemas, porque bueno, tienes un tema principal, pero que esos subtemas no sean más de 3, porque entonces luego se empieza a ser muy complejo el poder hacer que quede todo dentro de 30 minutos o por lo menos entre 15 y 30 minutos. Digo que 15 o 30 minutos es un tiempo valioso porque usualmente es el tiempo que duran las personas como haciendo alguna actividad mientras escuchan los podcasts. Por ejemplo, cuando hacen ejercicio puede ser que duren entre 15 y 30 minutos haciendo ejercicio. O cuando van de camino al trabajo, que tal vez ahí sí puede ser que tengan más tiempo, pero normalmente los tiempos en los que las personas escuchan podcast suelen ser momentos en los que ya están haciendo alguna actividad y ese tipo de actividades normalmente puede ser que dure entre 15 y 30 minutos, que de esa manera grabar un episodio en esa longitud de tiempo te ayuda mucho a que lo escuchen completo, que no lo dejen ahí como a medias. Muy bien, el siguiente paso cuando ya tienes definido, ok, este va a ser el contenido, ya lo tengo escrito, ya tengo el equipo a la mano con lo que lo voy a grabar, lo siguiente es literalmente empezar a grabar. Aquí algo recomendable es, y es lo que yo empecé a darme cuenta, es que cuando grababa los primeros episodios, de hecho tenía un podcast, antes de este tenía un podcast con un amigo, y bueno, lo que hacíamos era igual contenido sobre emprendimiento, pero empezamos a hacerlo muy estructurado, muy técnico en cuanto a la manera en cómo íbamos en el guión, o sea, como que el guión era literal tal cual como estaba escrito, era como lo íbamos diciendo. Eso provoca que se escuche muy robótico. Por eso, cuando vayas a grabar el podcast, lo ideal es que no te enfoques en crear un guión perfecto que vas a leer tal cual, sino que simplemente tenga una guía de los temas que quieres abarcar en una secuencia que haga sentido para la audiencia y de ahí en adelante simplemente trata de expresarte con tu voz normal, con tu voz natural, porque al final eso es lo que más conecta. Conecta más que puedas hablar de manera natural, o al menos es lo que se percibe siempre. Entonces, hoy en día yo hago eso. Yo trato de no ser demasiado como perfeccionista, incluso en la edición, si tal vez
Lo que normalmente hago es como quitar cuando tos o cosas así, pero si tengo algunos momentos en los que me quedo pensando o dudando, lo dejo porque es una manera de que se sienta más natural el audio. Y el siguiente punto es que cuando estés grabando, estés monitoreando la onda de grabación. Por ejemplo, yo ahorita estoy grabando en la computadora y estoy usando, es una MacBook. Entonces, el mismo programa que ya trae la Mac, que de hecho en Windows también hay, esos programas que hay para grabar audio, en ese mismo programa usualmente uno va viendo como la onda de lo que se está grabando, como cuando uno graba un audio en WhatsApp, que también puedes ver esa onda de grabación. El punto es que es muy útil estar monitoreándola, o al menos yo hago eso, porque a veces los micrófonos, por algún error de algún tipo, de ahí que es importante comprar micrófonos buenos, no de los baratos, pero los micrófonos más baratos suelen como que en algún momento algo falla y ya deja de grabar. Entonces, en lugar de verse la onda, ya se ve solamente una línea. Y puede ser que has pasado 20 minutos hablando y nada de eso se grabó. O puede ser que no se ve una línea, sino como que empieza a hacerse la onda muy grande, como si estuviese un ruido muy fuerte. Y es que de nuevo el micrófono algo falló y entonces ya está grabando mal y queda grabado como un audio así como muy robotizado o algo por el estilo, que básicamente es que se dañó el contenido de la grabación. Por eso, recomendación básica, pero para mí ha sido muy útil, es supervisa la onda de grabación. Yo ahorita la estoy viendo, entonces puedo ver cuando sube, cuando baja, según voy hablando. Y eso me dice que se está grabando bien. Además de que cuando no hablo, ese espacio yo veo que es una línea continua así o sea, que no se mueve. Entonces ya me da tranquilidad de que cuando no estoy hablando, también no hay ruido. Porque, de nuevo, hay que monitorear si hay demasiado ruido en la zona en la que vas a grabar. De hecho, algo que no mencioné al inicio de este proceso de grabar el podcast es que algo muy importante es elegir el lugar correcto para grabar. Yo hoy en día no lo tengo como parte del manual, de hecho voy a agregarlo, porque ya para mí es muy claro lo que tengo que hacer o dónde me tengo que colocar. Normalmente es en el mismo lugar. Sin embargo, cuando vayas a definir un espacio, intenta que sea un espacio donde haya suficiente cantidad de objetos que no sean como muy rígidos, porque las ondas de sonido, cuando golpean contra una pared plana, digamos una pared sólida, la onda de sonido rebota y regresa a ti. Si tienes un micrófono, entonces el audio va a regresar al micrófono y va a sentirse como ese eco, ese sonido extraño que queda en las grabaciones cuando se hacen así en espacios donde hay eco. Entonces, para evitar ese tipo de sonidos que se mezclan con tu audio, lo que es recomendable es buscar un espacio, por ejemplo, un ropero. Un ropero, la ventaja es que como hay bastante ropa, cuando el sonido, como es una onda, pega contra la ropa, al ser la ropa, digamos que no es plano, digamos, sino que también es suave, provoca que la onda de sonido no rebote directamente hacia ti otra vez, sino que se pierde entre la ropa, digamos, por decirlo de alguna manera. Esto mismo es lo que aplicaría si tienes ya un espacio, digamos, de una sala donde hay muchos objetos, entonces ya el eco casi no se siente. Porque es como cuando llegas por primera vez a un apartamento que te estás mudando y llegas al apartamento y no hay ningún tipo de mueble, entonces claramente se escucha el eco cada vez que estás hablando, pero conforme empiezas a colocar muebles, ya trae la cama, los sillones, la mesa, todas las cosas que vas colocando en el apartamento, va provocando que el eco se vaya reduciendo. Por eso, porque las ondas de sonido ya no tienen dónde pegar y rebotar directamente hacia ti, sino que pegan en diferentes objetos y como que se va perdiendo o degradando mientras viaja. Entonces, aquí lo que busca es lo mismo, lugares donde haya poca posibilidad de que se grabe el eco. Y algo muy útil que puedes hacer, que yo lo he aplicado muchas veces, es que si hay demasiado ruido cerca, porque por alguna razón en la zona en la que estás es muy ruidoso, este, puedes entrar a un carro. O sea, si tienes la oportunidad de ingresar dentro de un carro, aunque puede ser que mientras grabes, porque vas a tener que subir los vídeos y todo, puede ser que adentro se empiece a hacer mucho calor, pero estando dentro de un carro hay mucha, digamos que filtración de ruido externo y eso te permite casi que estar como dentro de un estudio de grabación. Por eso grabar dentro de un carro es muy buena opción, muy, muy efectivo y bueno,
Recuerda nada más llevar buena agua porque si no te vas a ahogar de estar ahí mucho tiempo grabando. Y algo que yo hago también en temas de el grabar es intentar grabar en momentos donde casi no haya ruido externo. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Que grabo de noche normalmente. Entonces, cuando grabo de noche, usualmente en la noche casi no hay tantos ruidos del exterior. Por eso muchas veces lo que se escucha de fondo en mis audios es como que los grillos o básicamente como los animales ahí sonando de fondo, justamente porque estoy grabando de noche, pero también muchas veces he grabado de día y nada más lo que hago es buscar un lugar que sea privado, que no esté nadie o por lo menos avisarle a las otras personas que voy a grabar un podcast para que no haga mucho ruido porque sí se captan esos sonidos de fondo. Pero al final no hay que preocuparse demasiado por eso, lo importante es sacar adelante el podcast, sacar adelante el audio. Muy bien, siguiente parte, cuando ya has grabado todo, cuando ya quedó el audio listo, básicamente ya grabaste todo el contenido, lo siguiente es guardar ese contenido en alguna carpeta. Tienes que, ojalá, siempre que yo termine una grabación, de una vez le pongo nombre al archivo del audio y lo guardo en una carpeta con el nombre del episodio. ¿Y qué es lo que sigue? Editarlo. Si vas a editarlo de manera práctica, podrías usar algún programa sencillo, gratuito para el celular. Si quieres ir un poco más allá, yo lo que hoy en día uso es DaVinci Resolve. DaVinci como el famoso DaVinci de la historia y Resolve es como Resolve. Básicamente, este es un programa que se usa incluso a nivel de Hollywood para editar películas en su versión de pago, pero en su versión gratuita es más que suficiente para crear muchas cosas en temas de audio y video. Yo en especial solo lo uso para la parte de audio y específicamente lo uso para colocar el audio que quiero editar y empezar simplemente a cortar todas esas partes en las que toso, en las que uno traga saliva, por ejemplo, en las que tomo agua, básicamente todas las cosas que normalmente uno hace mientras está conversando, pero que uno no quisiera que queden grabados en el episodio final. También como esas veces en las que uno queda como pensando, así como que uno dice, ¿cómo era? Que todas esas pausas, que es como el cerebro intentando conectar una idea con otra, puedes recortarlas para que no hagan ruido o no ensucien, digamos, el audio final. Eso es como algunos puntos principales de la edición, es muy básico. Yo adicional lo que agrego es una música de intro y una música de cierre, como un pequeño extracto de música. Solo asegúrate de que sea música libre de derechos de autor. Eso lo puedes encontrar en páginas como por ejemplo Pixabay, que es básicamente se escribe Pixabay. Entonces, Pixabay es una página donde puedes encontrar música disponible de manera gratuita. Nada más fíjate que específicamente la que vayas a elegir tenga como esa licencia de que sí puede ser usada en cualquier lugar sin temas de problemas de derechos de autor. Y también en YouTube hay opciones también para descargar música. YouTube tiene una galería como de música gratuita. Pero el punto es que es muy útil que le puedas agregar por lo menos un poquito ahí de sonido al inicio, como un intro y también un outro, que sería la música del final, del cierre. En este punto, ya cuando tienes editado el archivo de audio, lo que haces simplemente lo exportas como un MP3. Eso lo puedes hacer igual en DaVinci o en cualquier otro programa. A la hora de exportar, simplemente lo haces en formato de audio, que sería MP3 o WAV, el WAV también funciona. Y una vez que ya tienes el archivo, lo siguiente es empezar a agregarlo a las plataformas donde vas a distribuirlo. Pero algo muy interesante que podrías intentar hacer es pasarlo por un filtro de audio. Yo, por ejemplo, lo que hago es que dentro de DaVinci Resolve hay filtros que uno puede agregar para quitar como sonidos de ruido de fondo, de como que trata de mejorar la calidad y la nitidez con la que quedó grabado el audio, casi como si uno lo hubiese grabado en un estudio de grabación profesional. Obviamente el resultado nunca va a ser tal cual como grabar en un estudio de grabación, pero sí se arreglan muchos errores o sonidos ahí como malos que surgen básicamente porque lo has grabado sin demasiadas condiciones especiales a nivel del entorno donde estabas. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Si tienes DaVinci Resolve, ahí mismo puedes aprovechar esos filtros que ya tiene. Y si no, lo que puedes hacer es usar Adobe Enhance. Adobe Enhance, que va Enhance, creo que se dice,
bueno, se escribe Adobe, que es Adobe, y luego Enhance, que sería Enhance, me parece que se escribe, que se dice, pero se escribe Enhance. Es una herramienta gratuita en la que simplemente subes el audio y ella te lo pule, te lo deja en una muy buena calidad. Si quieres puedes pagar y puedes usar los controles para definir cuánto quieres que sean los efectos que hace de filtro de ruido y demás, pero en su versión gratuita ya por sí solo hace un gran trabajo, es impresionante. Especialmente es muy útil cuando el audio que grabas queda con muchos ruidos de fondo y realmente queda como muy mal grabado. Cuando queda muy mal grabado, si usas Adobe Enhance básicamente, no sé cómo se dice, va a quedar muy, muy bien, va a quedar muy pulido. Entonces te lo recomiendo mucho. Si ya el audio que tienes está muy bien grabado, o sea que casi no hay ruidos feos de fondo, no te recomiendo tanto usarlo. Más bien va a ser suficiente con los filtros que ya tiene DaVinci Resolve, porque si usas Adobe vas a terminar teniendo como que algunos ruidos raros, como que él va a intentar arreglar cosas que ya están bien. Entonces sí te recomiendo que lo pruebes y ahí vas a determinar si publicas la versión editada con Adobe, o sea, con los filtros de Adobe, o si simplemente usar filtros como los que ya trae DaVinci Resolve, que son sumamente potentes. Y bueno, ya es más que suficiente para que tengas un audio de podcast en muy buena calidad, que incluso mejor calidad que muchos de los podcasts que hay allá afuera, porque a veces hay personas que están grabando contenido muy bueno, muy potente, con equipos buenos, pero no usan filtros de audio, no sé por qué. Entonces, al final, el audio sí quedó bien grabado, pero pudo estar mucho mejor si tan solo hubiesen aprovechado los filtros. Entonces, en tu caso particular, no te preocupes, usa estas herramientas que te mencioné y ya vas a poder tener como si fuese un audio grabado en estudio. Ahora bien, eso también quiere decir que puedes grabar con el celular directamente, con el micrófono del celular, no solamente con micrófonos profesionales, sino que grabas con el micrófono del celular, lo ingresas a DaVinci Resolve, a Adobe Enhance y ya con eso queda perfecto. Muy bien, una vez que ya tienes el audio listo para poder distribuir, lo que sigue es agregarlo a algún tipo de plataforma de hosting de podcast. Esto quiere decir que vamos a tener que subir ese archivo de audio a internet, a la nube. Y una vez que esté ahí, él, según la herramienta donde lo subamos, automáticamente lo vamos a distribuir a plataformas como Spotify, iTunes, Google Podcast y todas estas plataformas donde nosotros solemos escuchar podcast. Para poder agregarlo ahí no hay que agregarlo directamente en cada una de esas plataformas, sino que simplemente nosotros nos encargamos de agregar el archivo original del podcast, lo subimos a una única plataforma y esa lo distribuye a todas las demás. ¿Cuál es la plataforma que yo uso para almacenar mis podcasts y que de ahí se distribuya? La que yo uso es Buzzsprout. Se escribe Buzzsprout. Buzz, como Buzz Lightyear de Toy Story. Buzz Sprout o Sprout. No sé cómo se dice esa palabra. El punto es que Buzzsprout. Es una plataforma donde subes entonces los archivos de audio de tu podcast y una vez ahí, él automáticamente los distribuye a las plataformas en las que te hayas registrado como iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast y otras más. Entonces, esa es la que te recomiendo más, principalmente porque tiene un periodo de 90 días gratis. En 90 días es más que suficiente para que te des cuenta si esto del podcast es para ti o no. Y una vez que terminan los 90 días, ahora sí ya tienes que estar pagando mensualmente $12 y eso es para asegurar que siempre el podcast está activo. Si no pagas los $12, básicamente, bueno, ellos no pueden seguir almacenando tus episodios y los vas a perder. Así que recomendación importantísima, utiliza una de estas plataformas para ahorrarte tiempo y no tener que andar distribuyendo directamente los episodios en las plataformas oficiales de podcast. Y adicional, usa esta prueba gratuita de 90 días para poder asegurarte de que si es para ti o no. Todo lo que estoy diciendo ahora sé que puede ser complejo escucharlo en audio y ponerlo en práctica con solamente el audio, con este episodio, pero también ten presente que puedes mandar un mensaje con total confianza a mis redes sociales. Siempre recuerda que mi página web, ricardocr.com, ahí tienes acceso a mis redes sociales también y a mi chat.
Y si no, bueno, entras a mis redes sociales como Ricardo Elizondo CR, que así está mi usuario en las diferentes plataformas, Facebook, LinkedIn, Instagram y cuál más, bueno, ya no me acuerdo cuál más estoy, pero el punto es que si tienes dudas, pregúntame. Con lo que estoy diciendo ahorita, creo que ya te voy dando un mapa un poco más claro de las herramientas que hay que usar. Y bueno, cuando ya tienes el episodio, lo subiste a una plataforma de hosting, como la que ya mencioné, Buzzsprout, en ese momento ya puedes agregar no solamente el título que le vas a dejar al episodio, sino que puedes agregar una descripción, también una portada. La portada yo las hago en Canva, es de 3000 píxeles por 3000 píxeles. Eso uno en Canva lo elige y básicamente ahí ya crea la portada como te guste. En Canva también puedes colocar o escribir plantillas de podcast y ahí te van a dar también plantillas. Si nunca has usado Canva, bueno, se escribe canva.com, canva.com. Es de las herramientas favoritas mías y bueno, está en su versión gratuita, así que también lo puedes usar gratis. Luego, cuando ya tienes la información completa del episodio, el título, la descripción, el número de episodio, puedes agregar etiquetas como palabras claves que quieres que estén asociadas a ese podcast y también puedes agregar, bueno, lo que dije, la imagen. Ya cuando tienes todo eso, le das publicar. Dura unos cuantos minutos en poder reflejarse en todas las plataformas de podcast como Spotify, iTunes y demás. Sin embargo, también es importante considerar que el primer episodio que publicas va a ser como el que dure un poco más en estar listo, porque tiene que pasar como por un proceso de revisión. Una vez que ya pasó ese proceso de revisión, de ahí en adelante, cada vez que publiques un nuevo episodio, va a ser muy rápido. Yo cada vez que subo el episodio y lo de publicar, tal vez 15, 10 minutos, algo por el estilo, es lo que dura en ya aparecer en Spotify y en iTunes y Amazon y demás. Finalmente, algo que es muy importante que hagas, bueno, obviamente antes de haberlo publicado es importante que lo hayas escuchado completo para que te asegures de que todo está bien, de que no te faltó editar algo por ahí que quedó mal puesto, pero también cuando ya lo publicaste, cuando ya le diste enviar a todas las plataformas de podcast famosas, es bueno que te vayas, no sé, a Spotify o a iTunes o cualquiera de estas en las que ya estás registrado y intentes escucharlo para asegurarte de que funciona bien, de que se escucha bien. Si está todo bien, perfecto. Si no, simplemente tienes que ir otra vez a la plataforma de hosting, que es Buzzsprout, digamos, en mi caso particular, y sustituyes el audio que había subido por otro. Es decir, no tienes que eliminar el episodio para agregar uno nuevo completamente, sino que simplemente uno sustituye un audio por otro y la plataforma se encarga de redistribuirlo por todo lado. Al final el usuario nunca se dio cuenta de que uno hizo el cambio. O sea, las personas que escuchan el podcast no se dieron cuenta de como que se eliminó un episodio y apareció otro. No, simplemente de un día para otro el audio que están escuchando es diferente al que escucharon la primera vez, tal vez si fueron de los primeros en escuchar y detectaron como que había un ruido raro, luego se dieron cuenta de que volvieron a escuchar y ya no se escucha. Y es porque tú ya habías hecho el trabajo de ir a cambiarlo. Así que nada, con solo esto ya tienes entonces confirmado el proceso de el ABC de cómo crear el podcast. Simplemente eliges un lugar específico que sea fácil para poder grabar, que no haya mucho ruido, que esté aislado de personas haciendo bulla. Y una vez ahí, grabas el episodio con los recursos que tengas a mano, terminas de grabar, te aseguras de que, bueno, que todo esté funcionando bien, lo editas en una plataforma como las que mencioné, tratas de pasarlo por algún filtro de audio si es que quedó como muy mal algún sonido de fondo y ojalá que cuando edites también cortes esos momentos donde toses o cosas así que no quieres que queden y al final de eso nada más lo subes a una plataforma hosting como las que ya mencioné y de ahí se distribuye. Hay otras herramientas que te permiten hacerlo incluso más ágil. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Anchor, Anchor, creo que se escribe Anchor. Es una plataforma que es de Spotify y ahí puedes subir gratuitamente tus episodios y automáticamente se publican en Spotify. Entonces, para que la tengas presente también. Y bueno, con esto ya hemos hablado de cómo se puede crear un podcast, cómo es el paso a paso. Es realmente muy sencillo. Una vez que agarras el ritmo, puedes planear el contenido en una hora, grabar el contenido en una hora, 2 horas y editar el contenido en una hora y ya tienes todo listo para publicar. Yo hoy en día prácticamente en un mismo día o en una misma noche grabo y publico. Así que básicamente eso es lo que tienes que saber para la hora de crear tu propio podcast. ¿Para qué lo puedes usar? Recuerda, puedes usarlo como contenido para compartirlo con tus clientes, información de valor. Puedes crear un curso. Hoy en día se están haciendo podcasts en formato curso
con el objetivo de cobrar por ello para hacerlo con acceso exclusivo, o simplemente hacer un curso gratuito pero todo grabado en audios, porque al final cada vez las personas quieren poder ser más productivas en su día a día, y una manera de hacerlo es aprender mientras hacen otras actividades, y eso, en lugar de estar pegado a una pantalla, simplemente la idea es estar escuchando y aprendiendo. Hoy en día por eso se hizo tan famoso los audiolibros, y por eso también puedes aprovecharte de esta tendencia para crear tus propios contenidos con los cuales llevar información a esas personas que te gustaría impactar. De mi parte, solo quiero decir muchísimas gracias por haber sido parte de las personas que han escuchado mi podcast, que han ido a través de este camino. No sé cuántos has escuchado o si has escuchado todos en sí. Con solo el tiempo que hayas dedicado, por ejemplo, a este episodio, te agradezco muchísimo. Para mí es muy bonito poder compartir contenido en este formato. Me encanta poder grabarlo también. Y cada vez voy haciéndome más abierto a poder publicar sin tener que pensar demasiado. Creo que eso es lo más importante. Cuando vas a grabar el podcast, vas a querer hacerlo perfecto y eso te va a retener. Y lo que más importa no es que quede impecable como tal, sino que el contenido que aportes en el audio sea útil. Así que nada, aprovéchalo como más te guste, contando historias, contando contenido de valor, sea lo que sea que quieras hacer, hazlo de manera genuina, hazlo de manera de que se note que eres tú el que lo está haciendo desde su esencia. Y bueno, si quieres saber más sobre el contenido que comparto, recuerda que está mi sitio web ricardocr.com, o escribes en Google Ricardo Elizondo García y el primer resultado será mi sitio web. Ahí vas a encontrar el blog donde comparto artículos que tienen que ver mucho con el tema de emprendimiento. Te recomiendo bastante que lo puedas ir a ver. Si tienes un negocio, especialmente eso es para ti. Y también, bueno, todos los episodios de este podcast, si vas a ricardocr.com/podcast o aquí mismo donde lo estás escuchando, claramente vas a poder encontrar todos los episodios para que vayas a buscar aquellos que conecten más contigo. Ahí puedes ver el título. Y por supuesto, mis redes sociales como Ricardo Elizondo CR. En fin, gracias de nuevo por estar acá, gracias por ser parte de la comunidad del podcast. Comparte este episodio y cualquiera de los que has escuchado que creas que le pueda aportar valor a alguien más, compártelo. Califica también este podcast donde sea que estés escuchándolo. Si hay una opción de calificar, hazlo, eso me va a ayudar mucho para llegar a más personas. Y sin más, que tengas un excelente día. De nuevo, gracias por ser parte de esta primer bloque de 20 episodios, hoy celebrando el episodio número 21. Y sin más, mi nombre es Ricardo Elizondo, nos estamos viendo en el próximo episodio. Pura vida, chao.